Componer una canción no es hacer que una palabra rime con otra, es escuchar algo que todavía no existe. Eso, a veces, empieza como una frase suelta, con una herida que no cierra o con una imagen que insiste. Pero entre esa primera inspiración y la canción terminada, hay decisiones invisibles, rituales, formas propias de ordenar el caos. En este episodio de Procesos Creativos, hablamos sobre el detrás de escena de escribir canciones, las dudas, los silencios, los intentos fallidos y el método que transforma una emoción en música. Porque antes de ser canción, todo fue proceso. Hola Manu, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Chino? Bien, primero, muchas gracias por venir a esta nueva temporada de Procesos Creativos, nos la debemos hace mucho, hace mucho. Hace años. Así que primero, gracias por estar, gracias por venir. Y para arrancar y que no nos demore esto, Sí. quiero saber si vos sabés con qué palabra empezaste a hablar. No lo sé, pero mi papá me decía que yo entonaba melodías antes de hablar. Entonces, como que mi conexión con la música es prácticamente desde que empecé a poder seguir una melodía, ¿no? Sí. Y seguramente alguna de las melodías de alguna obra que estaba haciendo mi papá. Así que conectaba mucho con eso. No sé, no sabemos qué palabra. Yo no lo sé. Pero dice que seguía melodías y me pegaba mucho en la pierna seguía el ritmo de la melodía. ¿Quién es tu papá? Mi papá es Héctor Ansaldi, Sí. que es un actor rosarino, fundador del Teatro Caras y Caretas, que es un teatro independiente de hace 53 años. Y es clown, es director teatral, es profesor de expresión corporal, arquitecto y sobre todo, de forma destacada, el creador de un personaje que es ícono infantil en la ciudad de Rosario, que es Piripincho. Entonces la gente lo conoce más por eso. Y bueno, y fue quien dejó una marca muy grande en mi esencia, ¿no? Ese personaje, porque nació conmigo. El personaje lo empezó a hacer en el 80, cuando yo nací. Y entonces yo crecí con ese personaje como compañía, viéndolo desde abajo del escenario y compartiendo arriba del escenario con ese personaje. Entonces Claro. es como una especie de hermano, siendo mi padre. Entonces es un padre hermano, una cosa así, ¿no? Rara en la relación realidad-fantasía. Claro. ¿Y tu vieja? ¿Quién es tu vieja? Y mi vieja es actriz, es la que está a cargo del Teatro Caras y Caretas de toda la vida también, la que lleva en realidad adelante el teatro, la que permite que esté funcionando hasta el día de hoy. Y es Pomponela, que era el hada de la fantasía de Piripincho, que siempre lo acompañaba. De hecho, la primera obra que hicieron infantil mis viejos se llamaba La valija de Pomponela. Pomponela era estaba más expuesta que Piripincho. ¿Era de Piripincho? Era de Piripincho. Piripincho estaba atrás y Pomponela estaba como protagonista de la obra. ¿Eso fue lo primero que hizo? Eso fue lo primero que hicieron ellos como producción propia. Ahí va. Previo a eso empezaron haciendo Pepona Popina, que era un programa de Buenos Aires, en Canal 9, que ahí es donde nació la esencia del personaje de Piripincho, con otro nombre que se llama Pelopincho. Ajá. Bueno, a partir de ahí toda la historia. Las canciones que yo entonaba eran las de Pepona Popina. Ahí va. Es de ese programa de Buenos Aires. Y después seguí entonando esas canciones. Y después, estando en la platea, en las obras de Piripincho, se ve que molestaba porque estaba muy activo desde la platea. Y mi viejo dijo, bueno, este pibe, no sé qué hago con este pibe. Y me metió en la obra que estaba haciendo, en un papel de duende. Me armó un honguito en una tarima abajo del escenario, al costado. Y yo permanecí ahí y por momentos subí al escenario y por momentos volví al honguito con 4 años recién cumplidos.
Y ahí empecé a actuar y a estar en relación con canciones, como intérprete, con personajes. Bueno, muchos años con este personaje Piripincho, Pomponela, Sí. con todo ese universo. Y después también obras para adultos empecé a hacer. Pero vamos ahí, vamos un poquito más atrás, no nos Vamos atrás. adelantemos en la historia. Dale. Las canciones estas donde vos empezaste a interactuar a Sí. esa edad eran compuestas por tu viejo. Las de Pepona Popina no las componía mi viejo porque era un proyecto que no era de él. Claro. Él participó ahí y ahí creó el personaje. Sí. Ya La valija de Pomponela, Piripincho, todas canciones escritas por él, compuestas por un músico, Sí. canciones originales, digamos, Sí, sí. que fueron formando mi mundo, ¿no? Fueron acompañándome y formando mi mundo musical, que, bueno, siempre fui muy sensible a eso, ¿no? Que me acompañaba en el día a día. ¿Y te acordás cuál fue esa primera canción que pudiste ahí como cantar, entre comillas, siendo un niño? Un niño, mirá, yo lo que tengo recuerdo, porque también tengo grabaciones, yo a los 4 años tenía un grabador. Ajá. Y me grababa, entonces me quedaba en el living solo y tengo recuerdo de eso. Tengo recuerdo desde los 2 años. Ajá. De cosas, pero de detallecito de cosas, de haber visto, o no sé si son recuerdos de recuerdos, ¿no? De haberlo, Claro. bueno. Pero puntualmente a los 4 años me acuerdo que tenía un grabador de cassette Sí. y le daba rec, me quedaba solo y me grababa cantando como podía, ¿no? Y me grababa cantando y después stop y seguía grabando. Y tengo uno que dice, Manu, nos tenemos que ir, pará, ya voy. Y seguía cantando. ¿Y eso lo tenés todavía Eso guardado? lo tengo, sí, lo tengo el cassette ese. Entonces, estaba obsesionado yo con el personaje de mi viejo, con Piripincho, Sí. y sus canciones. Entonces cantaba muchas canciones de ese personaje. Estaba todo el día vestido de Piripincho. Ajá. Y era como mi ídolo, ¿no? Sí. Mi Uy, ídolo bueno. dentro de casa. Pero bueno, eso también me confundía a nivel de existencia, ¿no? Porque ¿Cuál es el límite? ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la fantasía? ¿Quién es Piripincho? ¿Quién es mi viejo? ¿Quién es Pomponela? ¿Quién es mi mamá? Bueno, tenés una canción, El hada y el niño, que justamente habla de todo esto. Claro, es como la confusión entre la realidad y la fantasía. ¿Dónde estaba? ¿Qué era una cosa, qué era la otra? Porque además, en esa época, mis viejos laburaban muchísimo porque era el momento del boom de popularidad. Entonces han llegado a tener, no sé, 8 funciones en un día en pueblos. Claro. 10 funciones, no sé. Y yo los acompañaba. Y yo por ahí actuaba, por ahí no, pero estaba con ellos, ellos más vestidos de personaje que de persona. Entonces yo pasaba más tiempo Con el personaje. con el personaje que con la persona. Entonces, y sobre todo con mi papá, porque mi mamá por ahí siempre fue más terrenal, Claro. y mi viejo siempre fue como mucho más volado y más desde de arriba del escenario, ¿no? De sentirse más cómodo arriba del escenario. Claro. Bueno, había que equilibrarlo de alguna forma. Sí, y estaba sí, tu claro. vieja, ¿no? Como bajando Sí, un sí, poquito sí. más a tierra. Mi vieja como que subía, bajaba, mi viejo es de allá, es de ahí, de ese mundo. Claro. Y entonces, perdón, sí. y si te pregunto, más allá de todo lo que venimos hablando y de los recuerdos que puedas Sí. tener, si yo te pregunto tal vez de manera más consciente, de chico, ¿qué querías ser cuando seas grande? O sea, si yo te hacía esa pregunta. No, seguramente. Lo que pasa es que, te vuelvo a repetir, yo No como tenías que posibilidad de elegir, capaz. no tenía otra posibilidad, porque para mí la realidad era eso, o sea, lo que había era eso, Claro, ¿entendés? claro. Entonces yo no tenía otro modelo que haya visto de que venía, no sé, mi viejo con una carpeta, o venía de la oficina, o venía, qué sé yo, de arreglar un cable, no, era eso, ¿viste? Entonces no tenía otra muestra de vida. Sí, tal vez más desde... No me queda otra, pero... Pero yo Claro, lo deseaba, o sea, porque yo disfrutaba de... pero no me queda otra porque no conozco otra tampoco. También, exacto. Pero yo, como te decía, yo como que también me creé un mundo de eso, me creé una realidad. Yo creo que cada uno tiene su realidad, ¿no? Pero Sí. siempre fui muy sensible, que te decía antes, a las canciones, ¿no? Las melodías. Sí. Entonces yo vivía mi realidad a partir de esas melodías que me acompañaban, de toda esa estética teatral, Sí. de textos, de cosas, de sensaciones, ¿no?
Entonces toda mi realidad estaba desde ahí. Y era como mi anclaje, mi seguridad, mi todo. Entonces yo no pretendía salir de ahí. Claro. Yo quería estar ahí. Sí. ¿Entendés? Y bueno, y yo en época de todo este laburo dormía en una escenografía, Claro. ¿entendés? Porque por ahí se quedaban hasta las... Eran muy limados, ¿viste? Estaban por estrenar y se quedaban a lo mejor hasta las 4 de la mañana, 5 de la mañana haciendo cosas. Yo estaba ahí, entonces dormía dentro de una... había una que era una montanita que era como simulaba una montaña, ¿no? Era de goma espuma. Ah, claro. Y yo me metía ahí, dormía ahí, o dentro de un marciano. Sí, mira, y hay algo tal vez que encuentro ahora que tenemos en común porque, bueno, nos conocemos desde que yo tengo 4 o 5 años. Sí, yo me acuerdo. Me acuerdo de vos cuando tenías 4 años. Entonces, digo, es muy probable que hayamos dormido alguna vez en las mismas tarimas o en las mismas butacas o del teatro. Sí, porque además la estructura no se modificaba hasta ese momento tanto del Teatro Caras y Caretas donde nos conocimos. Entonces seguramente Sí, hemos sí. compartido eso. ¿Vos sos el hermano más grande? Yo soy el más grande del matrimonio de mis viejos, Sí, pero el del medio en relación a mi hermano, mi medio hermano, sí. que tuvo mi papá con su anterior mujer, Ajá. digamos, que es Fausto, Sí. que también es actor, es clown y vive en España hace 26 años. Y bueno, ya me dijiste que es clown, ¿no? Pero Sí. también tiene esa cercanía que vos tuviste con todo esto. Bueno, a medias, un poco en la infancia, porque como que no vivía en mi casa, entonces vivía con su madre. Entonces él venía, él se interesaba también, le atrapaba mucho este mundo. De hecho, compartíamos en obras. Claro. Y hay una película de Piripincho en que estamos los dos. Ah, ¿sí? Sí. Esa no la tenía, ¿eh? Sí, ¿no tenía? No. Hay una película que está filmada en el teatro y en el laguito del parque. Bueno, en varios lugares de la ciudad. Pero ahí estábamos los dos y bueno, a él le encantaba eso y realmente también le marcó la esencia, le marcó, Claro. porque siguió ese camino, ¿no? Claro, sí, sí. Madre odontóloga, nada que ver, y no siguió odontología. Claro. Él siguió por el camino de lo artístico. Sí, ¿Irina? Irina no estuvo tan presente, estuvo de chica esporádicamente, estaba, Claro, pero no iba tanto, no acompañaba tanto. claro. Entonces ella no es de este palo porque no lo eligió. Claro, no, por supuesto. ¿Sí? No lo elegía de chica. Y ahora pienso también en Benja, tu Sí. hijo más grande, que ¿cuánto tiene? 6. Tiene 5 para 6, sí. Entonces también pensaba y en esto también de Longuito y ese personaje que hacías vos, que calculo que debe ser el mismo. Es el mismo personaje Piringo, Ese. que encima mi hijo Benja es muy parecido a mí físicamente. Es igual. A lo que yo era de chico era muy parecido. Bueno, y él está muy potenciado realmente, ya viene con, yo creo que los genes van mejorando. Y agradecemos también. Agradecemos. Y realmente tiene como, bueno, tiene mucho carisma y maneja ya a esa edad se maneja mejor que yo, que lo podía hacer yo en ese momento. Sí, no, cuando lo vi en alguna obra ahí de invierno, ¿qué? Benja, 5 años, como Sí, una locura. Una desfachatez, así, una caradura, ¿viste? Sí, re. Sí. Eso yo no lo tuve nunca, de ser así. Tanto. Ahora, no, con el tiempo lo fui desarrollando. Claro. ¿Sí? Lo fui desarrollando porque, bueno, el oficio de estar arriba del escenario actuando te lleva a eso. Pero no lo tenía como primera esencia. No venía. No vino conmigo eso. En tu paquete vino inicial no vino. No tanto, no. No tanto, no Bueno, venía por pero ese lado. lo fuiste como desarrollando vos y le cayó a él después. Ya vino Sí. con el paquete. Ya vino. En el paquete Sí. inicial vino con eso. ¿Te acordás cuál fue la primera canción que escribiste? Cuando yo tenía 9 años, empecé a escribir canciones porque tenía mucha relación con mis primos, primo y prima. Y bueno, hacíamos como obras a la noche después del asado. Comíamos los domingos a la noche, siempre en la casa de mi abuela. Y teníamos mucha relación nosotros. Y el domingo a la noche hacíamos después de comer una horita de algo. Y si no, cantábamos algo. Ajá. Y hicimos como un grupo musical de 3.
Y entonces empezamos a hacer canciones. Y el ¿Tenía que más, nombre del grupo? se llamaba Faxtree. Era una onda de los Backstreet Boys. ¿Quién Claro, era? una onda esa, pero mucho antes Claro, sí, sí. que nazcan los Backstreet Boys. Ojo, ¿quién dice Ojo. que los Backstreet Boys no Sí. hayan querido copiar? Y sí, ¿viste? Yo pienso que las ideas se pueden gestar a la misma vez en distintos lugares del mundo, así que capaz que... Bueno, ahora vamos Ojo, a hablar de después vamos eso. con eso. Bueno, y entonces yo era el que más escribía mucho y sacaba melodías de algún lado. Y tenía varias melodías en ese momento. Mis primos también, pero yo era el como que más... Y es más, yo pensaba ya videoclips y mi sueño era ese. Mi sueño era hacer canciones y hacer videoclips. Y después eso se diluyó, como que quedó en la nada. Y dejé por mucho tiempo de escribir cosas. Por ahí escribía cuentos. ¿Y de qué hablaba? ¿Te acordás de qué hablaba esa canción? No, boludeces de niño, sí. sí. Bueno, después empecé a escribir algunos cuentos, pero ya sin melodía, sin nada. Y me volvió el hecho de escribir, hacer melodías tipo 20 años, 19, 20 años. Y empecé a escribir de nuevo. ¿Por algo en particular? Sí, situaciones de conflictos internos, y eso eran como todas canciones medio conflictivas internas. Les ponía alguna melodía, todo eso, pero no me conectaba mucho con algo que a mí me dé placer escuchar. Entonces tiré todo. Claro. Me acuerdo que un día escribía en volantes, Ajá. en volantes de teatro, escribía atrás con una virome, chiquito, y me quedaba así, y escribía en otro boli, ponía 1, 2, eran volantitos chiquititos, me acuerdo. Y tenía una carpeta con un montón, con una pila así de volantes. Que algunos tenían melodía, otros no. Y la melodía estaba acá, no la guardaba en ningún lado. Y un día dije, esto no va. ¡Pum! Lo tiré todo. Sí. Y fue como hacer una catarsis, no sé, una cosa así, de sacarme algo de encima. Y después escribí una obra infantil con personajes originales y todo. Y me iba a buscar un compositor para que me haga las canciones. Había escrito letras. Y después dije, no, a ver, voy a intentar hacer esto. Y en, no sé, un mes eran 7 canciones. Hice las 7 canciones. Y ahí es como que dije, uy. Después empecé a cantar como más profesionalmente, covers de distintos tipos, en fiestas y eso, y en bares, desde Frank Sinatra hasta la Mona Jiménez. Había que tener un gran rango, por las dudas, no sabía qué tenía adelante. Claro, porque, no sé, cantaba en un bar, algo variado, no tan variado, pero después, ¿puedes venir a cantarme para mi cumpleaños de 40, señora de 4 décadas? Y otra, ¿puedes cantarle a mi mamá que cumple 100 años? Fui a 3 cumpleaños de 100. Y así como que el oficio de cantante me fue llevando a conocer un montón de cosas que por ahí no hubiera tocado. También como normalmente en esas épocas uno se empezaba como a formar, ¿no? Sí. Como haciendo estos eventos de a poco. Sí, y ahí cuando yo empecé, un poco antes de que empecé, porque yo siempre canté en obras, como te decía, pero cantaba naturalmente y yo creía que lo hacía bien. Claro. Y después dije, voy a estudiar. ¿Viste? Empecé a estudiar canto particular y me empecé a encontrar con dificultades. Digo, pero no lo estoy haciendo tan bien. Como que creo que uno cuando desconoce por ahí se siente confiado de lo que ya viene haciendo y piensa que lo hace. Y después decís, uy, pero esto yo no lo hacía así. Y ahora no me sale. Bueno, y ahí empecé a ser consciente y a ser como muy obsesivo con el estudio del canto y la ejercitación y la preparación. Y bueno, pasé por un montón de profes y de cosas. También quiero como hacer un parate acá con esto que decís de la preparación y de todo eso, porque no solo para un proceso creativo de escritura sirve, sino que esto de prepararte y de ser consciente de la herramienta que tenés o que no tenés. Es parte de todo el conjunto de, en este caso, un cantante, para encerrarlo en algo nomás. ¿Crees que para componer hay que conocer? No. Ok. No, porque cuando yo empecé a componer cosas, poner más seriamente,
yo no conocía tanto de música. Claro. Yo me fui formando sobre la marcha, ¿viste? Por escuchar. No, por escuchar y por interesarme de leer y por ir ya más grande a estudiar música, no sé, municipal, ¿viste? Sí. Bueno, estudiar o ir a profes particulares, como te digo, ponerle del canto. Yo cantaba, ¿viste? Yo cantaba. ¿Y crees que sirve esto de aprender más técnicamente el conocimiento de uno vocal? ¿Puede servir para la composición? Yo creo que te da más herramientas, pero no hay que quedarse con eso como fin, digamos. Claro. Yo, que enseño también, que tengo una academia de canto, siempre trato de transmitir, porque lo veo en mucha gente que busca eso y lo veo en muchos formadores también, como que buscan la técnica vocal como fin, ¿viste? Claro. Cantar, así. Y yo digo, bueno, no, pero el cantante es mucho más amplio que eso. Para mí el cantante tiene por lo menos 3 bases, 3 pilares fuertes. La técnica, la interpretación, que para mí es la más importante, y el manejo escénico. Claro. Entonces, si te falla una de esas, y bueno, estás como medio ahí, enclenque. Bueno, pero por lo menos si te falla una, tenés 2 más. Tenés 2 más, está bien, sí. Bueno, como último recurso. Sí. Yo tengo 2 miradas, ¿viste? Cuando escucho música nueva, por ejemplo. Sí. Primero veo qué me produce en primera instancia. Sí. Soy como más de, me dejo llevar a ver qué me llega de eso. Hay música que me supera, que me llega y a lo mejor no tiene y le falla alguna de esas patas, ¿sí? Claro. Y digo, bueno, pero me llegó. Y hay música que por ahí no me llega tanto y entonces ya empiezo como a, ¿viste? La parte mental de decir, bueno, a ver, ¿esto qué onda? Empiezo a evaluar. Y veo que falla, que le falta un montón de cosas. ¿Y qué tiene que tener para vos una canción? Y hablamos de canción, esto lo aprendí hablando con Manu Pineda. Sí. Que no toda la música es canción porque la canción es un formato. Bien. Entendiendo que la canción es un formato, claro, y que no toda la música es una canción. No una sinfonía de Bach es una canción, ¿no? Bien. Por supuesto. ¿Qué tiene que tener para vos una canción para que te llegue? Bueno, en realidad, separando lo que escuchás a lo que vos componés. Sí, te entiendo. En relación a lo que te decía recién, obviamente alma primero. Sí. Es decir, tiene que tener un trasfondo emocional, sí, de alguna emoción. Ojo, que emoción no es nada más melancolía o nostalgia o no. Las emociones son un montón. Son varias, ¿sí? O un punto que a mí me conecte con algo. Sí. Tiene que tener eso, primero. ¿Por qué? Porque hay música que me llega y no está bien cantada y me llega igual, ¿sí? Okay. No es que porque yo le dé pelota a la voz, no pueda valorar a alguien que no es tan... claro. No maneja un rango vocal tan amplio. Yo lo intento hacer y trato de transmitirle a mis alumnos, pero sí me llegan cosas así. Pero bueno, alma tiene que tener melodía. Personalmente, cuando no hay melodía en juego, la música no me llega. Okay. Es muy difícil que me llegue. Por ejemplo, sí, hay canciones que de base tienen melodía y en un momento, bueno, son más como habladas. A veces no me disgusta porque, bueno, vuelve después a la melodía. Claro. ¿Sí? Como que vuelve al centro. Cuando la melodía no existe, se me complica un poco. Se me complica conectar con eso. Y cuando hablas de melodía, específicamente, ¿de qué hablas? De melodía, de juego melódico, ¿viste? Que tenga. Soy muy de eso. Me llegan las melodías juguetonas. Y a la hora de componer, yo trasladando todo esto a la hora de componer, para vos lo mismo, es como... Sí, por eso yo encontré esa conexión con el desarrollo vocal, digamos. Sí. Tener un rango más amplio, poder manejar la voz como herramienta, sí, para tener diferentes colores, diferentes momentos, diferentes cadencias, que eso hace que la melodía pueda tener más recorrido, que la canción pueda tener más matices. Bien. Pero eso surgió naturalmente, en realidad, antes de estudiar canto. Ajá. Como que yo iba para ese lado. Y después lo potencié cuando empecé a estudiar. Empecé a estudiar canto, empecé a darme cuenta del registro vocal, de las posibilidades y todo eso. Ahí sí. Hay gente que no es
técnicamente, si te pones a analizar, muy buena vocalmente, pero sí es como perceptiva y va igual a esos lugares, por más que llegue mal, no sé, un agudo, súper agudo, ¿no? Va al agudo igual, por más que lo haga mal, y a veces no me disgusta, porque lo hace, la melodía está, ¿viste? Claro. ¿Crees que una canción compuesta por otra persona, Sí, cantada por un artista, ¿no? X. sí. O sea, ¿vos te das cuenta o se nota que no es de esa persona la canción, que no es un cantautor, una cantautora? ¿O tiene que ver con la interpretación? Totalmente. Tiene que ver con la interpretación. Hay grandes compositores, yo creo, sin dar nombres, grandes compositores que no son buenos intérpretes de sus propias canciones. Después fuera de cámara te lo voy a decir. Bueno, dale. Y hay grandes intérpretes que no son autores de sus canciones. Bueno, se sabe que Luis Miguel tiene Luis montón de canciones que... Sí. Luis Miguel... Lerner tiene compuso canciones que le han comprado a Luis Miguel. Sí. Dame. Sí. Dame agua. Sí. Y... Sí. Por eso te digo. Hay intérpretes que son... Bueno, eso te da un nombre. Baglietto no es compositor y me parece un gran intérprete, ¿viste? Sí. Me parece increíble. Sí. Entonces, tiene que ver con su punto de conexión con la canción, no sé, con su percepción de cómo abordarla. No lo sé, pero... bueno, no lo sé, digo, porque cada uno lo hace a su manera. Claro. Pero no, yo puedo no darme cuenta tranquilamente si es el compositor o no. Y hay otras personas que le faltan esa interpretación y te das cuenta más rápido. Y me doy cuenta enseguida, porque es lo primero que a mí me llega o no me llega por ese lugar. Hay grandes cantantes con unas voces increíbles o lindas, sí, que yo escucho y digo, bueno, ¿entendés? Sí. Entonces, lo que trato de transmitir a mis alumnos es que no se queden en eso. O sea, claro, que ese no es el objetivo. El objetivo no es la técnica, el objetivo es el cantante, pero el objetivo es la interpretación y es la voz. Que llegue. Claro, la voz como herramienta para la interpretación. Para que llegue. Es un medio, no un fin. ¿Entendés? Sí. Eso. Bueno, el manejo escénico está muy relacionado por ahí con la interpretación también. Claro. Pero, ¿cómo se compone una canción? Yo, personalmente, soy totalmente anti método científico. Sí. Yo me dejo llevar en general. Ahora, con el tiempo, he desarrollado como una especie de método propio, porque creo que es un laburo componer, como todo otro, no es solamente inspiración. Me di cuenta con el tiempo. Al principio yo buscaba una inspiración. Una inspiración me refiero a una sensación interna emocional, ¿sí? Entonces, cuando yo sentía algo que me vibraba adentro de cualquiera de las emociones, ahí es como que llegaba una inspiración, ¿viste? Llegaba una melodía, me caía una letra, una palabra, lo que sea, y a partir de ahí desarrollaba. Pero eso llegaba como muy esporádicamente, no es que... Claro. No es que entonces yo decía, bueno, ¿y cuándo me va a llegar la inspiración? Claro, no sé, cuando va a tener esta emoción para... Pero la otra vez cuando me llegó yo estaba trotando, yo salía a trotar, ¿viste? Y no, nada. Y después otra vez estaba tocando la guitarra y apareció, y nada, ¿entendés? Y con el tiempo y con el pedido también de hacer laburos de composición para otras personas, me di cuenta que me tenía que poner a buscar eso. Me tenía que poner a conectar con algo para sacar algo, y nunca el método era la búsqueda a través de las notas musicales, de, bueno, el acorde, bueno, esto está en sí, a ver, vamos a verlo, le voy a poner acá una escala. No tan técnica. No, jamás. Porque conozco mucha gente que compone de esa manera, sí. Y a mí me deprime hacer eso. Es como que me dice, ay, digo, pero esto no tiene sentido entonces, ¿entendés? Como que vuelvo a lo de la voz. Sí. Si lo volvemos, la voz es una técnica, es mecánica. Sí. Haces esto y tenés esto, etc. Y con la música sí, también podés componer esquemáticamente, podés tener esta canción. Pero si no, a mí no me mueve nada, no me toca. He hecho canciones así, sí. Pensando, a ver, voy a hacer una canción sobre la madera, sobre este tipo de madera. Claro. Bueno, a ver, este tipo de madera, empezamos en sol, acá le vamos a poner acá. Lo he probado, lo he hecho, y a lo mejor quedó bien la canción. Y yo la cantaba y digo, está bien, está buena. Funciona. No puedo andar.
pero no me tocaba nada, ¿viste? Claro. No me tocaba nada, yo la tiré, la tiro, no la tomo. Claro. En cambio, empecé a buscar los momentos, Sí. a buscar de conectar con lo que yo quería, con esa emoción que buscaba, ¿no? ¿Y cómo viene ese método? Por ahí no te voy a preguntar cuál es para que nadie robe el método. No, me pero encanta que lo roben. ¿cómo es ese método? Decís, ok, es algo que buscas conectar. Sí. ¿Viene primero la letra y la música o vienen las dos cosas juntas? Sí. Bueno, mira, con el tiempo me di cuenta de que al principio decía, bueno, no tengo que estar tranquilo en un lugar lindo, en la naturaleza. Aprovecho que me voy a Córdoba para componer esto con todo el paisaje y todo eso. Y después me di cuenta que en realidad no dependía de un espacio físico, dependía de un lugar de conexión mío interno, ¿sí? Entonces he compuesto canciones en la cola de un banco, por ejemplo, desarrollar canciones de, no sé, por lo menos estribillo y preestribillo en la cola de un banco, lugar que siempre me generó mucha ansiedad, que no me dejaban sacar el celular ni siquiera, bueno, que no podía tener música, me han sacado auriculares de la cabeza. Entonces ese momento en ese lugar que no es agradable, un tiempo perdido absolutamente, claro, de la cola, ¿viste? ¿Cuándo me toca? Lo empecé a transformar en algo más agradable internamente. Entonces empecé como a abstraerme de esa situación, de esa sensación, y de conectar con algo que, como te digo, es como un lugar, para mí es como una especie de frecuencia, ¿sí? Yo estuve investigando un poco, leí cosas sobre este tema, está muy expuesto por algunos cantantes, como John Lennon o por McCartney mismo también. Después hay gente, bueno, Carl Jung, por ejemplo, también. Mucha gente que ha hablado sobre esto, de la creatividad y de dónde sale, si es de uno, si viene de algún lado. Yo siempre tengo una mirada muy mística sobre el tema y una búsqueda muy mística, porque siempre fui de ser fui muy inquieto en la búsqueda espiritual y en la búsqueda de respuestas a un montón de cosas. Y en este tema, yo creo que es como una especie de frecuencia que está adentro de uno, pero que en realidad lo excede a uno. Claro. Entonces como que viene de algún lado esto de que las canciones no son de uno, son cosas que uno conecta, baja, capta, ¿viste? Las canciones o las cosas que uno inventa, o esto que te decía de que hay cosas que se han desarrollado en distintos lugares del mundo a la misma vez sin tener conocimiento uno del otro. Sí. Bueno, para mí tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con captar como una radio, una frecuencia. Ir a un lugar, no un lugar físico, claro, un lugar, bueno, volándolo un poco de dimensiones, no sé. Sí. Bueno, como desarrollar esa antena, ¿no? Claro. Desarrollar esa antena a eso. Y bueno, después compuse un puente de una canción dentro de un resonador magnético, de una resonancia, ¿viste? Sí. En el medio de una resonancia magnética, porque me causaba lo mismo, como mucha claustrofobia, necesidad de no estar ahí, desesperación en un momento, casi ataque de pánico. Y entonces, bueno, ir para adentro, ¿viste? Y conectar con algo que a mí me saque de ese lugar. Uh-huh. Y ahí surgió esto del puente de la canción, que yo le agregué a la canción, que era una canción que había compuesto 10 años antes, uh-huh, y nunca la había cerrado porque sentía que le faltaba algo. Le faltaba como otro color, le faltaba otra cosa. El resonador. El resonador. Le faltaba el resonador. El resonador interno le faltaba. Y ahí la cerré la canción con eso. Bueno, entonces yo creo que compongo desde ese lugar. Yo empecé a desarrollar esa conexión, esa antena, que no me considero especial por eso, ni mucho menos, sino que es mi método. ¿Te sirve? Es mi método, a mí me sirve. Y yo me pongo, a lo mejor puedo estar hablando con vos, o dando clases, y veo que faltan 15 minutos para que llegue un alumno y yo conecto. Y antes necesitaba a lo mejor, no, si no tengo 3 horas libres, claro, no, porque después no puedo. No, ahora no. Es como también optimizar el tiempo. Pero sí dijiste algo, porque
hablando así de este método, de bajar cosas de otros lugares, dimensiones, ¿no? Sí. Parece también, por momentos, algo como muy volado. Sí. No para desprestigiar tu método, sino para cualquier Claro. persona que lo escuche, que por ahí no está tan conectada con un proceso creativo, puede decir, pero que bueno, puede ser cualquier tipo de droga, eso también. Claro. Pero quiero rescatar también que lo dijiste hace un momento atrás, como que es un trabajo. Y por es un supuesto. trabajo, es sentarte, es ponerte, Es ponerte. Bueno, eso como inspiración, es decir, como primera conexión con lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, conecto con esa esencia que yo siento que tengo que transmitir de la canción. Entonces me surge una melodía, o me surge una letra, o una palabra, y después viene el laburo. O sea, bueno, es como decir, bueno, esto viene por acá, ya lo siento que va por acá. Después lo voy a desarrollar y ya pongo la mente a disposición de eso. Y ahí viene el trabajo, digamos, más bueno, lo pongo en un instrumento, porque hasta ahí no mencioné ningún instrumento. O sea, eso viene. Y después, bueno, a ver, ¿en qué nota lo estoy cantando? Bueno, lo pongo en un instrumento. Claro. Bien. Y después la letra, sí, está bien, pero esta letra no me gusta como rima, esto que estoy haciendo. O a lo mejor dice la, y puse una palabra. Después lo voy como acomodando. Claro. ¿Sí? Acomodando. Eso. Pero sigo sin estar desconectado de esa emoción o de eso que yo sentí en ese momento cuando nació la canción. ¿Sí? Yo hago mucho trabajo de composición de melodías. Como te decía, soy un fanático de las melodías. Y melodías es lo que más fácil a mí me surge. Claro. Entonces, por ahí me pasan letras armadas y yo le tengo que poner melodía a eso. Entonces, es un laburo de estar a conciencia, tratando de hacer rimar la letra en la melodía, o de encajar esa letra en la melodía que a mí me vino como esencia de esa canción futura. Yo considero que eso es un laburo de tiempo. Sí. De tiempo. Entonces ahí sí estoy como... A lo mejor, bueno, estoy laburando y viene alguien y me pregunta algo y le respondo, no es que estoy en un limbo, en una cosa. Claro. No, bueno, yo estoy ahí. En el otro momento sí necesito estar como más metido para adentro. Pero ya ahí es como que estoy armando algo, estoy armando como estoy en una casa que hace mi hijo con los cosas. Claro. Bueno, estoy acá concentrado, pero ya es como una actividad más racional. Claro, estaba el otro día viendo una entrevista que le estaban haciendo a María Elena Walsh. Y justamente le hablaban del proceso creativo y de sus canciones y de sus cuentos y hablaban como muy livianamente del proceso creativo. Y en un momento responde María Elena como, ¿qué proceso creativo? ¿Qué inspiración? Yo me pongo a laburar. Este es mi trabajo. Yo me siento y me pongo a componer y me pongo a escribir cuentos y me pongo como... No es todo tan ¿cómo decirlo? Tan volado. Sí, por eso te digo, sobre todo cuando vos tenés demanda en tiempo, ¿sí? Bueno, necesito esta canción que esté terminada para el mes que viene, la semana que viene. ¿Has compuesto para para obras de teatro? Estoy componiendo para un yankee que, bueno, escribe en español, pero hace unos musicales, y estoy componiendo, ya es como el cuarto musical que estamos haciendo. Y ese es un laburo de demanda y de tiempo también, ¿no? Entonces, sí, me pongo. Y dice, bueno, como te digo, tengo 15 minutos entre medio, bueno, a ver esto. Vamos. Bien, vamos con esto. Pero no soy de, como te digo, bueno, acá voy a poner una escala de do, mi, sol, y que vaya creyendo y que toque esta nota, ¿sí? Eso lo puedo llegar a acomodar en tonalidad en algún momento. Por ejemplo, compuse para una chica hace un mes una canción, conociendo su voz, sí tenía en cuenta tocar determinadas notas, porque por esto la técnica vocal, para que explote la voz en el estribillo en determinado momento, tenía en cuenta eso. Entonces, ahí jugué un poco con la melodía. Bueno, la melodía a lo mejor... Y capaz que las palabras también, ¿no? Claro, ella, por ejemplo, no me escribió la canción en forma de canción. Claro. Ella me escribió frases. Entonces,
es un laburo que me lleva más tiempo, pero que es más rico. Claro. Que el que me manda la canción, Claro. estrofa, preestribillo, estribillo, puente. Sale la canción, ¿sí? Pero estoy mucho más condicionado. En cambio, en la otra, yo juego con que siento que esta palabra golpea. Siento que esta palabra golpea acá, Claro. con esta nota, con esta melodía. Entonces, lo voy a usar como estribillo. Sí, porque es importante también como las palabras y las vocales Claro, y todo para poder todo. cantar y explotar la voz. Conociendo la técnica vocal, conociendo lo que quiero que la persona haga con la voz, Claro. sí, ahí empiezo a manipular un poco también a conciencia, decir, bueno, no, pará, esto lo vamos a ubicar acá. Pero siempre con una emoción dando vuelta, no soy frío, ¿viste? Sí. No lo busco fríamente y no busco, no busco el resultado hit, no lo busco. Busco que tenga un trasfondo fuerte. ¿Tenés alguna canción tuya que digas, esta es mi mejor canción? No, porque yo no sé desde qué lugar me lo preguntás vos. ¿Mejor en qué sentido? En lo que vos consideres que es tu mejor canción. Mejor canción. Yo creo que son las que más hablan de lo más importante que yo siento. Claro. ¿no? Y eso tiene muchas ramas. Claro. Porque está el amor a mis padres, está el amor a mi mujer, está el amor a mi hijo, está el amor a cosas de la vida, la música. Creo que uno tiene muchas facetas, que tiene muchas ramas, tiene muchas formas de actuar según el momento y según la persona. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, para mí una de las mejores canciones es La del Niño. Para mí también, pero porque habla de todo esto que empezamos a hablar, que para mí es muy importante, porque para mí la infancia es un momento, una etapa muy importante, donde la persona se está formando y bueno, va conociendo el mundo y la compañía que tenga, la formación que tenga y todo eso es sustancial. Y esa sensibilidad que tiene esa canción que pudiste como poner en palabras tan perfectas, ¿no? Del recorrido de toda tu infancia en estos dos mundos que hablamos al principio, de fantasía, realidad, y describir también a esos personajes. De hecho, muchas veces que te escuché cantarla en un escenario, termina subiéndose Piripincho. Sí. Como remate de canción o en algún momento. Y eso para la gente para las personas que nos crecimos con ese mundo, recomiendo, por supuesto, que escuchen esa canción, que además tiene un video también re lindo, que tiene imágenes muy viejas de archivo de momentos. De VHS. De VHS y de momentos de obras o de videoclips, etcétera. Sí. Que igual flasheado con esos videoclips que se hacían en ese momento, en los 80. Son unos videazos. Sí. Son unos videazos. Sabiendo que hoy en día también toda la composición, toda la música viene arraigada de algo visual. Uh-huh. ¿Cómo pensás vos esa pata visual o esa parte audiovisual de la música? Puntualmente, obviamente, en los videoclips. ¿Qué es lo que querés transmitir en los videoclips? No, obviamente en todos diferentes, pero ¿tiene que ser algo como muy literal o no necesariamente? ¿O qué crees que funciona mejor para vos? Eso me lo tenés que decir vos, porque hemos hecho videos, ¿viste? Sí, varios. Yo por ahí tengo una mirada a veces que no es que está o equivocada o que no funciona. A veces soy más acertado en la idea que tengo, pero como que siempre soy abierto no la tengo tan clara tampoco desde ese lugar. Entonces soy abierto a otras miradas un poco más formadas. Sí, particularmente como que bajar un poco también esa idea. Sí. Esa idea que vos solés tener, que no está desacertada, pero tal vez es el cómo. Sí, siempre viste que el tema de la producción, el tema de no ser demasiado pretencioso a veces en algunas ideas y hacer algo más simple, pero que transmita lo que uno quiere. A veces lo simple transmite más que lo rebuscado, y lo pongo en manos de otra persona. Me pasa lo mismo con la producción de las canciones a veces. Bueno, yo tengo una idea, pero no me cierro en esa idea, porque ahí puede aparecer otra persona que en ese terreno
tiene más experiencia que yo y me puede ofrecer otras alternativas más interesantes, ¿sí? Entonces dejo también hacer. Claro. Porque para mí, mira, hay una anécdota creo que de los Beatles, no sé si es el tema Yesterday o alguno de esos, que Paul McCartney se puso a llorar cuando le trajeron la producción porque sentía que no era nada que ver a lo que él quería. Bueno, y fue un gran éxito y llegó un montón de gente. No hablo por exitismo, por éxito en sí, sino por lo que transmite la canción, cómo llegar a la gente. Creo que la producción es muy importante, claro, para comunicar. Entonces, te cambia totalmente cómo estás comunicando lo que vos hiciste, ¿no? Entonces, esa parte es importante y si uno no la tiene tan desarrollada, está bueno trabajar con gente por que supuesto, sí lo siempre. tenga. Siempre. Siempre, porque por ahí otro te baja la idea, te la acomoda o Sí, te busca sí, algo que sí, vos sí. no estás viendo. Sí. Por ejemplo, el video de Grito, vos Sí. tenías una idea de que empiece una persona caminando hacia un lugar y que se le vayan sumando personas y qué sé yo. Sí. Recién estábamos saliendo de la pandemia, Sí, era muy difícil juntar era casi gente. irrealizable. Casi irrealizable. Sí. Y entonces fue como, espera, pensemos un poco más. Empezamos como a tirar ideas y yo tengo gente en un montón de países, amigos del audiovisual. Vos decís, yo también tengo noción del audiovisual, pero nos pueden dar una mano capaz. Y bueno, terminamos armando como más o menos la misma idea, pero en 6 países diferentes. Sí, y hermoso. juntando todo ese material audiovisual en un solo video. Sí. Bueno, con un concepto y un sentido, no imágenes sueltas. Es muy importante para mí que la persona con la que trabajaste pueda entender la esencia de lo que vos querés transmitir, ¿no? Uh-huh. En tu caso, en mi caso con vos, ¿no? Sí. Que hemos laburado. Que puedas entender el fondo y no lo lleves totalmente para otro lado. Claro. Que no le cambies el origen, la esencia de lo que uno quería decir. Y bueno, eso está buenísimo, porque se potencia la idea. Totalmente. Y uno no queda con el sabor ese amargo de decir, no era esto, claro. nada que ver. Me ha pasado, ¿no? Con canciones, de escucharlas al tiempo y decir, pero la canción era otra cosa. Y por ahí tengo canciones que quiero reversionar, Totalmente. porque las quiero llevar a lo que yo quería, que también se las dará un productor, claro. Y el productor me tirará ideas, claro. Me tirará cosas, pero cuando se va para otro win totalmente, te queda eso de decir, che, pero entonces, por eso tampoco sé si yo en mi recorrido artístico hubiera sido un buen elemento para la industria, que me digan, hace esto de esta manera, así, vestite así, camina así, mirá así, que me dirijan todo absolutamente al milímetro, como sucede. Sí. Como sucede, porque iría en contra de lo que yo siento, seguramente. Entonces, como te digo, dejo en manos cosas que yo por ahí no toco muy de oído, sí. Pero el trasfondo de lo que yo sentí como esa conexión, ¿no? Que te hablaba, sí. Como primera iniciativa para hacer algo, quiero que esté. Claro. Quiero que esté. Entonces, si me dicen, canta esto, y bueno, y no tiene nada que ver con lo que yo quiero decir. Bueno, Arjona tiene una canción muy particular que habla un poco de todo esto que estás diciendo vos, que se llama Animal Nocturno. Uh-huh. Que habla justamente bueno, justamente él en ese momento estaba en Argentina viviendo, muy bohemio y que tocaba... Tocaba en la calle, ¿no? Tocaba en la calle, en la peatonal Florida, sí. Que tiene también otras canciones que surgieron allí. Sí. Pero Animal Nocturno justamente es esto, de que él tocaba de noche, que le pagaban muy poco, que capaz que solo iba por la comida, para poder comer algo, y que un día vino un productor y le dijo... che, vení que te grabamos y qué sé yo y qué sé cuánto, y que a él no le terminaba gustando ni convenciendo ni qué sé yo, pero él sabía que en algún momento iba a llegar a lo que quería. Mirá. Que era, por supuesto, vivir de la música, llenar estadios y etcétera. Es muy interesante esa canción porque justamente resume más o menos todo esto que estás diciendo. Hay personas como vos que tal vez no necesariamente es algo que les interese, y otras personas, como yo te digo que el 99% de artistas de hoy en día, que lo hacen también porque es una industria. Sí. Y porque es el negocio de poder que esté todo perfecto, que esté todo lindo, que funcione siempre, que todos sean hitazos y etc.
ya para cerrar este episodio, te agradezco nuevamente por haber venido. Fue un placer inmenso. Está bueno siempre charlar. Yo siempre digo lo mismo, que este podcast nació desde mi curiosidad por saber cómo otras personas que conviven con procesos creativos, cómo es eso, cómo lo hacen, que sí, que no, en diferentes áreas, como solo era para un aprendizaje personal. Y esa curiosidad la llevé a hacer un podcast y dije, si yo charlo con una persona, estaría bueno poder grabarlo para que esto le sirva por ahí a alguna otra persona también. Te voy a hacer una última pregunta que tiene que ver con cómo te enfrentás a una hoja en blanco. Y no un bloqueo, ¿no? Pero sí como a una hoja en blanco. ¿Qué te pasa cuando tenés la hoja en blanco adelante? ¿No te pasa nada? ¿Escribís directamente? No, realmente no, en un momento me daba miedo cuando yo te decía que buscaba la inspiración, que esperaba la inspiración, no la buscaba, la esperaba, bueno, a ver, ya vaya, y la inspiración no llegaba. Cuando encontré ese método del que hablábamos, realmente siento que fluye. Así me pongo a escribir una canción o me ponga a componer o me ponga a escribir textos de teatro. Fluye. La verdad que fluye. No tengo ni miedo ni bloqueos ahí. Es más, mira, yo di un taller de teatro de niños durante más de 10 años, que ahora estoy atrás de la dirección, digamos, pero no lo doy. Y en todos los años yo escribí obras para fin de año para que los chicos hagan. Lo escribí al molde de los chicos que estaban, ¿no? Claro. Y a veces me sorprendía de las ideas que me surgían porque yo empezaba a escribir y venía, ¿viste? Venía. Y sí, nunca tuve bloqueos de, bueno, a ver cuál va a ser el conflicto, a ver, pensemos, ¿qué puede ser? Que se cae una estructura. No. Aparecía. Claro. El conflicto aparecía. Y después en algún momento hay que acomodar todo. Siempre. Por supuesto. Siempre. Después revisás y decís, bueno, ahora vamos a darle un colorcito a esto, vamos a decorarlo un poco. Siempre está esa parte, me parece importante. Pero en sí el desarrollo, en mi caso, aparece hace varios años ya. Manu, gracias. Muchísimas gracias, hermano.